Cita a ciegas vacía hasta que una joven pobre se sentó por error y cambió para siempre la vida del frío director general. El Gran Marlow era el tipo de restaurante donde los menús de postres tenían caligrafía y los meseros usaban guantes. Era silencioso, pulcro y caro. 3 cosas con las que Elena Rivas nunca se había sentido del todo cómoda. Pero sostuvo la caja de pastel con ambas manos como si fuera de cristal y entró, tratando de parecer que pertenecía. «Entrega para la señorita Cantú», dijo en voz baja al maître, quien apenas la miró antes de volver a la lista de reservaciones. «Aún no ha llegado», dijo con un desinterés educado. «Puede esperar en la mesa 12. Está desocupada por el momento». Elena miró a su alrededor, insegura. «¿Estás seguro? Podría solo...» «Mesa 12», repitió él, ya girándose para sentar a una nueva pareja. Elena suspiró y siguió la dirección que él había señalado. Se deslizó en el lujoso asiento de terciopelo de la mesa 12, colocando la caja de pastel suavemente sobre la mesa frente a ella. El listón dorado se agitó ligeramente con la corriente del ventilador de techo. Exhaló, apartándose un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. «Solo unos minutos», se dijo. Luego entregaría el pastel y se iría de ese lugar lleno de copas de cristal y tenedores silenciosos. Estaba tan distraída ajustando el listón de la caja que no notó al hombre que se acercaba. Mateo Garza se detuvo junto a la mesa y la miró por un instante. Su expresión era indescifrable, fría, curiosa, ligeramente escéptica. Vestido con una camisa azul marino con las mangas arremangadas y jeans oscuros, se veía claramente fuera de lugar entre los trajes pulcros del lugar, pero se movía como si fuera el dueño. En cierto modo, lo era. La barra de nogal tallada a mano en el salón, su empresa la fabricó. La carpintería personalizada Schuster a lo largo de la moldura del techo. Garza e Hijos, ebanistería de legado. «No es lo que te esperaba», dijo finalmente su voz baja y tranquila. «Pero eso no es necesariamente algo malo». Elena parpadeó confundida. «Disculpe». Mateo tomó el asiento frente a ella sin preguntar, apoyando los codos ligeramente en el borde de la mesa. Pensé que sería una de esas influencers, con aro de luz, brillo labial, hablando de manifestar un esposo antes del postre. Elena lo miró fijamente. «Creo que se equivoca de persona». Él levantó una ceja. «¿No está aquí para la cita a ciegas?» Ella negó con la cabeza lentamente. «¿Estoy aquí para entregar un pastel de cumpleaños?» Mateo miró la caja frente a ella y luego de nuevo a ella. Algo en sus ojos se suavizó, solo una fracción. «Bueno, eso tiene mucho más sentido. Solo esperaba a la clienta», añadió ella rápidamente. «El maître me dijo que me sentara aquí. No quise...» «Está bien», interrumpió él. «De todos modos, no vas a venir». Elena dudó. «Oh, lo siento». Él se encogió de hombros. «Pasa más a menudo de lo que cree». Hubo una pausa. Ella miró a su alrededor sin saber si debía irse, pero algo en la forma en que él se recostó en su silla, el peso silencioso de su presencia, la hizo quedarse. Por razones que no podía explicar, se sintió extrañamente segura y vista. «Entonces», dijo él, su mirada descansando de nuevo en la caja del pastel. «¿De qué es el pastel?» «Ganache de chocolate con compota de frambuesa», respondió Elena, su tono un poco más relajado. «Es uno de nuestros más populares». «¿Usted lo hizo?» «Ayudé», sonrió tímidamente. «Trabajo en la hora dulce. Es un lugar pequeño, pero horneamos todo desde cero. Sin atajos». Mateo asintió lentamente. «Eso explica el olor». Ella rió. «Harina y azúcar». «Honestidad», dijo él simplemente. Eso la sorprendió. Inclinó la cabeza. «Es un cumplido raro en un lugar como este». Él la miró por un largo momento. «Entonces, ¿cuál es el sueño, Elena de la hora dulce?»
Ella parpadeó de nuevo, tomada por sorpresa. ¿El sueño? Sí, no terminó aquí solo para entregar pasteles. Ella sonrió. Algún día quiero abrir mi propia pastelería. Mis recetas, mi nombre en la ventana. Nada elegante, solo luz cálida, pan recién hecho. Y gente que se sienta mejor al irse que cuando llegó. Mateo no dijo nada por un momento. Luego, en voz baja. Eso no suena pequeño en absoluto. Sus miradas se encontraron, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Mateo Garza sintió un silencio que no era pesado ni agudo. Era suave, curioso, desconocido. Pero bienvenido. Elena ajustó el listón de la caja una vez más. Bueno, dijo, levantándose. Probablemente debería... Quédese, dijo Mateo antes de poder detenerse. Ella lo miró. Solo hasta que se entregue el pastel, añadió, su tono de repente reservado. Ella volvió a sentarse, y afuera, detrás de las ventanas con líneas de escarcha del Gran Marlo, la noche comenzó a sentirse menos fría. El mesero regresó con un ceño fruncido y se inclinó hacia él. «Ya te la di a ti ante el señor risa corucoru a ter cazardo la sasa», entrase estega, dijo. «Dice que es demasiado tarde». Elena parpadeó. «Pero solo fueron 10 minutos». «Ya no está interesada», añadió secamente, y se alejó. Elena miró el pastel sobre la mesa, cuidadosamente empacado, atado con un suave listón rosa, hecho con más amor del que la clienta jamás sabría. Sus hombros cayeron. Mateo había estado observando. «Así que ahora es solo un pastel extra». Ella asintió. «Supongo que sí». Él la estudió por un momento. Luego miró la pequeña caja entre ellos. «Hoy es mi cumpleaños». Elena levantó la vista. «¿De verdad?» Él asintió brevemente. «No es que suela mencionarlo». Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Por eso la cita a ciegas? «Supongo que alguien pensó que sería un gesto agradable», dijo con una sonrisa leve y seca. «Pero las cosas agradables no tienden a quedarse». Se quedó en silencio entonces, casi como si decir la palabra cumpleaños dejara un sabor amargo. Elena dudó, y luego lentamente metió la mano en el bolsillo lateral de su bolso y sacó algo pequeño, algo que siempre guardaba por si acaso, una sola vela blanca y un pequeño encendedor. Los había usado antes, cuando las entregas se retrasaban y los clientes aún querían pedir un deseo. Desenvolvió el pastel, clavó suavemente la vela en el centro y la encendió. La pequeña llama cobró vida, suave y firme. Lo miró. «Feliz cumpleaños, Mateo», dijo simplemente como si lo dijera en serio, porque lo hacía. Mateo miró fijamente la vela, sus dedos ligeramente curvados contra su palma. Y así, como si la chispa hubiera alcanzado algo enterrado, su pecho se apretó. Su respiración se volvió superficial. La luz de la vela danzaba, cálida y delicada. Demasiado familiar. Demasiado. Se levantó bruscamente, su silla raspando suavemente el suelo. «Yo... ya vuelvo», murmuró. Se alejó rápidamente, dejando a Elena sorprendida en la mesa. Dentro del baño de hombres, Mateo se apoyó contra la fría pared de azulejos, con el pecho agitado. 15 años. 15 años sin ver ese brillo, sin escuchar las palabras «feliz cumpleaños», sin sentir que las paredes se cerraban. Todavía podía verla, el rostro de su madre, riendo mientras llevaba un pastel a la sala, sus manos ligeramente enharinadas por hornear, sus ojos llenos de amor. Ese último cumpleaños. El último recuerdo real. Horas antes del accidente. Horas antes de que todo en lo que había construido su corazón le fuera robado. Sin velas desde entonces, sin pastel, sin celebración. Solo silencio. Más seguro así. Apretó los puños, presionó los talones de sus manos contra sus ojos hasta que las lágrimas dejaron de intentar subir.
y cuando regresó a la mesa, Elena todavía se estaba allí. Allí. La vela se había consumido a la mitad. La llama danzaba tranquilamente. No parecía sorprendida, ni incómoda. Parecía presente. Parecía alguien que entendía que el duelo tenía muchas formas. No le preguntó qué había pasado. Solo dijo suavemente: «No tienes que cargar con todo el pasado, solo para mantenerlo cerca». Él volvió a sentarse, esta vez lentamente. «No he hecho esto en mucho tiempo», admitió, su voz más áspera ahora. «Bueno», dijo ella en voz baja, «entonces quizás hoy sea el día adecuado para empezar de nuevo». Le entregó el pequeño cuchillo de plata del servicio de mesa. «Cortémoslo juntos». Él dudó. Luego lo tomó de ella. Juntos cortaron el pastel. Simple, silencioso, sin aplausos ni velas sopladas con deseos. Solo un pequeño gesto entre dos personas. Y Mateo, por primera vez en años, no se estremeció ante la dulzura. Elena le pasó una rebanada, las capas de chocolate suaves y ricas. Él la miró por un instante y luego le dio un mordisco. Estaba bueno. Era real. La miró. «Déjame pagarlo», dijo, buscando en su saco. Ella sonrió, negando con la cabeza. «No es una venta», replicó, con los ojos amables. «Es un comienzo. Quizás de una amistad». Mateo sostuvo su mirada, algo indescifrable parpadeando detrás de sus ojos. Luego, por primera vez desde que la conoció, sonrió. No una sonrisa burlona, no una curva educada de los labios. Una sonrisa real. Algo pequeño pero inconfundiblemente humano. Y afuera, la última luz del día se desvaneció. Adentro, una vela parpadeaba, todavía ardiendo. Pasaron 3 días. Luego la pequeña campanilla sobre la puerta de la hora dulce sonó con un tintineo familiar. Elena levantó la vista de detrás del mostrador y casi deja caer la bandeja de scones de frambuesa. Mateo Garza estaba en la entrada, su alta figura enmarcada contra el sol de la tarde, una mano metida en el bolsillo de su saco, la otra sosteniendo la manija de la puerta. Recorrió la habitación rápidamente, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. Elena parpadeó. Nos encontró. Él se encogió de hombros a medias. Estaba cerca. Su sonrisa fue instantánea. «¡Claro!». Entró, sus botas resonando ligeramente en el viejo suelo de baldosas. La pastelería era cálida, acogedora y estaba llena del aroma a canela y mantequilla. Nada elegante, solo jazz suave sonando bajo y el zumbido de una máquina de café en la parte de atrás. Elena se limpió las manos en el delantal y rodeó el mostrador. «¿Qué le servimos?» «Tarta de limón», dijo, como si ya lo hubiera decidido. Ella levantó una ceja. Buena memoria para alguien que nunca ha pedido una antes. «Leí el menú en línea», respondió rápidamente. Luego una pausa. «Y puede que haya recordado que lo mencionó». Ella sonrió con picardía mientras empaquetaba el postre. «Claro, solo una coincidencia que lo recordara». Mateo buscó su cartera. «La primera invita a la casa», dijo, deslizando la caja por el mostrador. Él frunció el ceño. «Elena...». Ella apoyó un codo en el mostrador. «A este paso, Mateo, creo que deberíamos darle una tarjeta de lealtad». Él casi sonrió. Casi. Pero hubo un destello en sus ojos. Suave, divertido, curioso. Ese fue el principio. Durante las siguientes 2 semanas, apareció 4 veces más, cada vez con la misma explicación. Estaba por la zona. Necesitaba un lugar tranquilo para responder correos. «Hoy se me antojaron unos roles de canela». Elena nunca lo presionó. Simplemente lo saludaba con una sonrisa cómplice. Le entregaba su pedido y escuchaba si alguna vez le apetecía hablar. Y lentamente lo hizo. Empezaron a hablar en los momentos de calma entre clientes. Pequeñas cosas al principio.
Ella le contó que había crecido en un rancho a 2 pueblos de distancia, siempre horneando con su abuela, usando lo que quedaba en la despensa. Él le habló del taller de ebanistería, Garza e Hijos. Su abuelo lo había fundado. Su padre lo había hecho crecer. Mateo lo había heredado. «Es un trabajo hermoso», dijo una vez, revolviendo la espuma de su café. «Pero a veces siento que solo le hago compañía a un fantasma». Elena inclinó la cabeza. «¿A qué te refieres?». Él dudó, y luego respondió. «Mi abuelo era meticuloso, un artesano. Mi padre era un hombre de negocios. En algún punto intermedio me convertí en un hombre que ya no sabe qué es lo que ama de ello, solo que se espera de mí que lo ame». «Era», escuchó Sinturo. Y a cambio, le habló del pequeño cuaderno que guardaba bajo la caja registradora, lleno de bocetos de sueños para su futura tienda. Colores, ideas de menú, nombres que aún no se había atrevido a decir en voz alta. Una tarde llegó más temprano de lo habitual. Ella estaba espolvoreando azúcar glass sobre unos buñuelos recién hechos cuando lo vio en la ventana, simplemente parado allí, observando como si no estuviera seguro de si entrar. Cuando finalmente lo hizo, ella bromeó. «Vas a poner celosos a los otros clientes si sigues teniendo la primera elección de todo». Él se apoyó en el mostrador, su tono más relajado de lo habitual. «Entonces quizás deberías empezar a apartarme algunas cosas». Le entregó un croissant tibio. «Ya lo hago». Sus miradas se encontraron. Algo no dicho volvió a pasar entre ellos. Más tarde ese día, al cerrar la tienda, Elena encontró una servilleta con un boceto, cuidadosamente dibujado así a lápiz. Una mesa de madera tallada a mano, 4 patas, bordes redondeados, la forma exacta que ella había garabateado en su cuaderno apenas unos días antes. No estaba firmado, pero sabía exactamente quién lo había dejado. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo Garza se fue de un lugar sintiendo que había llegado. Era un sábado por la tarde y el mundo se había ralentizado lo suficiente. Elena y Mateo estaban sentados en una banca de madera cerca del borde del lago de Chapala, el tipo de lugar donde el tiempo se suaviza en los bordes. Hojas de principios de otoño flotaban suavemente en la superficie del agua, y el sol, bajo en el cielo, proyectaba reflejos dorados sobre el lago ondulante. Entre ellos una pequeña canasta de picnic estaba abierta. Dentro, 2 rebanadas de pay de durazno que Elena había horneado esa mañana. Mateo había tallado la caja él mismo, sorprendiéndola al traerla con una explicación tímida. «Pensé que el pay merecía algo más bonito que el plástico». Comieron en un silencio sociable, roto solo cuando Elena habló en voz baja. «Si pudieras revivir un día de tu infancia, solo uno, ¿cuál sería?». Mateo masticó pensativo. «Nochebuena. Tenía quizás 10 años. Mi mamá y yo nos quedamos despiertos horneando galletas demasiado tiempo. Las luces del árbol estuvieron encendidas toda la noche. Me dejó dormir en el sofá solo para sentirme cerca de él». No la miró al decirlo, pero Elena escuchó la calidez oculta detrás de su voz habitualmente reservada. Ella sonrió. «El mío sería mi 9º cumpleaños. La abuela hizo un pastel de limón aunque realmente no podíamos permitírnoslo. Lo comimos a la luz de las velas porque se había ido la luz. Fue perfecto». Mateo se giró para mirarla. «Entonces, ¿recuerdas las cosas buenas?». Elena se encogió de hombros. Es la única manera en que las cosas difíciles tienen sentido. Justo entonces, un chillido atravesó el aire. Ambos se giraron. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se tambaleaba cerca de la orilla, persiguiendo un barquito de juguete de plástico. Un paso en falso. Un chapoteo. Luego, silencio. El niño desapareció bajo la superficie. Elena ya estaba corriendo. «¡Espera, Elena!», gritó Mateo, pero ella no se detuvo.
Se quitó los zapatos y se lanzó al lago sin dudarlo, completamente vestida. Solo cuando estaba a mitad de camino, Mateo se dio cuenta de que sus brazos se agitaban. No sabía nadar. El pánico lo golpeó en el pecho. Salió disparado de la banca, quitándose la chamarra mientras corría. Entró al agua segundos después, buceando hacia el lugar donde vio a ambas figuras luchando. Alcanzó al niño primero, lo levantó sobre la superficie y lo empujó hacia la orilla, donde un padre aterrorizado había llegado. Luego se giró. Elena se estaba hundiendo, con los brazos extendidos, los ojos muy abiertos de miedo, el pelo empapado y pesado. La agarró, tiró con fuerza, pataleando furiosamente, hasta que sintió tierra firme bajo ellos. En la orilla, se derrumbó a su lado, tosiendo agua, el corazón martilleándole en los oídos. Elena yacía inmóvil. ¡Elena! Su voz se quebró. Entonces ella farfulló, se giró de lado y tosió. Él exhaló un largo y tembloroso suspiro, y luego rió, un sonido nacido más de la conmoción que de la alegría. Estaba viva. Ambos lo estaban. Horas más tarde, en el suave pitido de la habitación del hospital, Elena se movió. Las luces fluorescentes de arriba estaban atenuadas, pero el sonido constante del monitor a su lado pulsaba suavemente como una canción de cuna. Parpadeó. A su lado, Mateo estaba desplomado en una silla, sus manos todavía envueltas alrededor de las de ella, dedos cálidos y protectores. Su frente descansaba en el borde de la cama. Su cabello estaba húmedo, su camisa todavía ligeramente mojada. Tenía ojeras. Ella le apretó la mano. Él se despertó de un salto. ¡Elena! Su voz era ronca, sin aliento. ¿Dónde te duele? ¿Tienes frío? ¿Necesitas algo? ¿Debo llamar a alguien? ¿A una enfermera? Ella rió suavemente. Ronca, pero real. Eres peor que mi abuela. Él exhaló, la tensión abandonando sus hombros. Pensé que te había perdido, admitió. Las palabras pesadas, crudas, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que habían estado en su pecho hasta ahora. No lo hiciste, dijo ella con suavidad. No dijeron nada más por un momento. Sin declaraciones, sin confesiones. Pero algo entre ellos había cambiado, como la corriente bajo el lago ese día. Invisible, pero innegable. La miró de verdad, no como un hombre con miedo a preocuparse, sino como alguien que ya estaba demasiado adentro como para retroceder. Ella buscó la manta, la subió más. Él se acomodó de nuevo en la silla. Afuera de la ventana del hospital, el viento susurraba entre los árboles. Y por primera vez, Mateo sintió que había algo a lo que valía la pena aferrarse en este mundo caótico. Algo suave, algo terco, algo dorado. Como Elena Rivas. Sucedió en silencio, como la mayoría de las cosas hermosas en la vida de Elena. Un lluvioso martes por la mañana, mientras enrollaba la cortina de La Hora Dulce, su gerente la recibió en la puerta con un sobre y una mirada atónita. Elena, sé que esto suena loco, pero quizás quieras sentarte. Dentro del sobre había una carta, una aprobación de subvención. Suficiente dinero para alquilar un pequeño local en la esquina a solo 4 cuadras de distancia. Suficiente para renovar, comprar equipo y lanzar la pastelería con la que solo se había atrevido a soñar. Miró la página temblando. No solicité esto, susurró. Su gerente negó con la cabeza. No dice quién lo hizo, simplemente sucedió. Elena no tuvo que preguntárselo por mucho tiempo. 2 semanas después, abrió las puertas de su propio lugar. Las migajas de Elena. Un nombre que una vez había garabateado en el reverso de una servilleta, ahora brillaba en letras pintadas a mano sobre la entrada. El espacio era modesto, paredes blancas y suaves, ventanas que inundaban la tienda de luz solar. Una cocina que finalmente podía llamar suya. Y en el centro de todo, justo al lado del mostrador,
Había una mesa de madera. No era comprada en una tienda. Estaba hecha a mano. Bordes curvos y lisos, veta natural, pulida hasta un brillo suave. Las patas estaban ligeramente torneadas, a la antigua de la manera más encantadora. Una sola palabra estaba tallada en el costado con una caligrafía silenciosa. Elena. Pasó los dedos sobre las letras como si fuera braille, cada surco grabado profundamente. Lo supo. Esa noche, cuando el último cliente se fue y la campanilla de la puerta se cerró, Mateo entró. No dijo nada de inmediato. Solo miró a su alrededor, los estantes, la iluminación suave, la pequeña exhibición de tartas de limón frescas junto a la ventana. «Te queda bien», dijo finalmente. Elena estaba detrás del mostrador, con los brazos cruzados, el corazón desbocado. «Tú hiciste esto», dijo. Su voz queda pero segura. Mateo no lo negó. Ella se acercó. «¿Por qué?» Él la miró a los ojos, porque quería ver cómo se ve tu luz cuando no está luchando. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque en calma. Simples, profundas, y enviando ondas silenciosas por el aire entre ellos. Elena apartó la vista, parpadeando con fuerza. No tenías que hacerlo. «Lo sé», lo miró de nuevo. «Pero lo hiciste de todos modos». Él asintió. «No lo hice por el crédito. Solo no podía dejar de pensar en lo que podrías construir. Si alguien creyera en ti», su voz vaciló. «Nadie lo ha hecho. No de verdad». Sé cómo se siente eso también», dijo Mateo. Un silencio cayó sobre ellos entonces, pero no fue incómodo. Estaba cargado de comprensión, de palabras no dichas, pero profundamente sentidas. Se acercó a la mesa de madera y apoyó la mano en el grabado de nuevo. «¿Tú hiciste esto?» «Sí», dijo él. Ella sonrió, con lágrimas amenazando. «Es hermoso». Él la miró, su voz más suave de lo que nunca la había oído. «Tú también». Elena rió suavemente, secándose la esquina del ojo con la manga. «Sabes, para ser un tipo que talla madera para vivir, eres peligrosamente bueno con las palabras». Él rió entre dientes. «No dejes que se corra la voz». Entonces, por primera vez en días, ambos se quedaron quietos. Simplemente quietos. Dos personas que habían caminado a través del agua, a través de heridas, a través del asombro, ahora de pie en tierra firme. Y en ese momento, con el aroma a azúcar tibia flotando en el aire y la suave luz de la lámpara agrupándose alrededor de la mesa que él había construido, Mateo se dio cuenta de algo. Ya no le tenía miedo aquí a los cumpleaños, porque quizás los comienzos no siempre necesitaban velas y fiestas. A veces solo necesitaban habitaciones silenciosas, buena madera y una chica que olía a canela y a esperanza. La tormenta no comenzó con un trueno, comenzó con un titular. De la harina a la fortuna, la pastelera de pueblo cautiva al frío director general. Subtítulo. Fuentes dicen que Elena Rivas usó su dulzura para ablandar al notoriamente privado Mateo Garza. El artículo se extendió como café derramado sobre un lino blanco. Los blogs de chismes lo retomaron primero, luego los tabloides de negocios, luego los medios de comunicación principales. Publicaron fotos de Elena de su adolescencia. Overoles de segunda mano, pies descalzos en porches polvorientos, tomas granuladas de la vieja granja de su familia, la pintura descascarándose de la puerta principal, tendederos combados por el viento. Escribieron sobre sus modestos comienzos, su misterioso ascenso, su inusual conexión con uno de los solteros más solitarios de la ciudad. Una cita dolió más que el resto. Quizás el amor de Garza por las cosas artesanales ahora se extiende a los corazones artesanales. Elena miró el artículo en su teléfono. Irretumcida. Le temblaban las manos, pero no de rabia, de vergüenza. No le avergonzaba de dónde venía.
Al menos nunca lo había estado. Pero la forma en que lo retorcieron convirtieron su vida en un cuento de hadas intrigante. Eso dolía. Peor fue la forma en que los clientes comenzaron a susurrar cuando les entregaba los pasteles. La forma en que una mujer le tomó una foto sin preguntar. El sutil cambio en cómo la gente la miraba, como si no perteneciera. Esa noche, la campanilla sobre la puerta de la pastelería nunca sonó. Ni una sola vez. Por la mañana había tomado su decisión. Cuando Mateo llegó 2 horas después con un vaso para llevar y su habitual sonrisa silenciosa, la tienda estaba a oscuras, cerrada. Una pequeña nota pegada en el interior del cristal decía: «Cerrado hasta nuevo aviso». Intentó llamar. Sin respuesta. Pasó en coche por su apartamento, las luces apagadas. El pánico se instaló lentamente, como una grieta que atraviesa madera maciza. No fue hasta la noche siguiente que encontró la carta, doblada pulcramente en un sobre, deslizada por la ranura del correo de Garza e Hijos. Su nombre estaba escrito a mano en el frente. La abrió con dedos temblorosos. «Mateo, no sé cómo ser parte de tu mundo. Nunca lo pedí. Nunca quise esta atención. No te culpo. Nunca lo he hecho. Me diste todo. La pastelería, la fe, el espacio para volver a soñar. Pero también me diste un vistazo a una vida que no soy lo suficientemente fuerte para vivir. No puedo ser la chica que esperan que sea. No sé cómo sonreír cuando me convierten en una historia. Así que me alejo por ahora. No porque no me importe, sino porque me importa demasiado como para convertirme en algo que no soy. Por favor, no me busques». Elena leyó la carta 2 veces, y luego otra vez. A la tercera su mano estaba apretada con tanta fuerza que el papel comenzó a arrugarse en las esquinas. Miró alrededor de la oficina vacía, rodeado de herramientas, madera, cosas que se podían arreglar. Pero Elena no era madera, y su silencio no podía ser lijado. Se hundió en el taburete del banco de trabajo y presionó los talones de sus manos contra sus ojos. Se había ido. Y esta vez no era porque no le importara, era porque el mundo la había hecho sentir que no merecía hacerlo. Mateo nunca había sentido un pánico como este antes. No cuando los plazos se cernían. No cuando los envíos se retrasaban. Ni siquiera cuando su padre falleció y le dejó el negocio familiar en sus manos de la noche a la mañana. Pero este silencio lento y doloroso donde antes estaba Elena, esa era un tipo de tormenta diferente. No llamó. No envió mensajes de texto. Incluso apareció en la hora dulce y se sentó afuera de las ventanas oscuras como un hombre esperando a un fantasma. Entonces, una noche, mientras estaba sentado en el suelo del taller, mirando una pata de silla a medio tallar que no había tocado en horas, uno de sus empleados llamó suavemente y le tendió una nota doblada. «¿Dejó esto aquí el mes pasado?», dijo el joven. «Dijo que solía tomar el autobús aquí antes de poder permitirse un coche. Solo pensé que, quizás...». La dirección garabateada a lápiz golpeó a Mateo como un rayo. La vieja terminal de autobuses. Para cuando llegó a la estación, el cielo se había abierto. La lluvia azotaba las banquetas como látigos de cinta fría. El tráfico se ralentizó. Los paraguas se voltearon. El mundo se volvió gris. Y allí, a través de la cortina de agua, la vio. Elena, de pie bajo el toldo, empapada sosteniendo una pequeña maleta de lona, su cabello lacio contra sus mejillas, los hombros encorvados como si tratara de desaparecer en sí misma. Salió de la camioneta sin paraguas, el viento golpeando su abrigo, la lluvia corriendo por su rostro. No le importó. «¡Elena!». Ella se giró. Sus ojos se abrieron de par en par en el segundo en que lo vio. Pero no corrió. No tenía por qué. Mateo caminó directamente hacia ella con el pecho agitado, el corazón ardiendo. «Sé que me dijiste que no te buscara», dijo, la lluvia goteando de su mandíbula. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. «Leí tu carta», continuó. «Pero te equivocaste». Sus cejas se fruncieron. «Mateo...».
Dijiste que te di todo, excepto la fuerza para enfrentar mi mundo. Su voz se quebró. Pero Elena, nunca quise que lo enfrentaras. Quería dejarlo atrás, contigo. Ella parpadeó, y lágrimas o quizás lluvia se deslizaron por sus mejillas. He construido 100 mesas, dijo en voz baja, pero la única en la que quiero sentarme es en la que estás tú. Entonces, sin dudarlo, Mateo metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja. No de terciopelo, no pulida. Era de madera, tallada a mano. Se arrodilló en medio de la acera, el agua acumulándose a su alrededor. La multitud que se había reunido bajo el toldo ahogó un grito. Unos pocos teléfonos se levantaron, pero él no se dio cuenta. Sostuvo el anillo, un círculo liso y simple hecho de nogal oscuro, tallado con pequeñas crestas que encajaban perfectamente en sus dedos. «Elena Rivas», dijo sin aliento, «¿construirías una vida conmigo?» Ella se quedó helada por un momento, los labios entreabiertos, los ojos muy abiertos. Luego, como la última pieza de un rompecabezas cayendo en su lugar, dejó caer su maleta y cayó de rodillas frente a él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, sollozando. «Sí», susurró. «Sí, sí». La pequeña multitud estalló en aplausos, pero Mateo solo la oía a ella, solo la veía a ella, solo sentía la forma en que su rostro se presionaba contra el de él. El asa, húmedo y cálido y real. La abrazó con fuerza, y por primera vez en 15 años, en un día lluvioso que una vez marcó el duelo, Mateo Garza sintió que había llegado a casa. El aroma de aserrín y vainilla tibia llenaba el aire. No la combinación habitual para una boda, pero, de nuevo, nada en la historia de Mateo y Elena había seguido nunca el guión habitual. La ceremonia se llevó a cabo en Garza e Hijos, transformada por el día en algo mágico. Faroles colgaban de vigas expuestas. Las mesas fueron elaboradas por el propio Mateo, cada una lijada a mano y firmada por debajo como cartas de amor en madera. No había candelabros de cristal ni cubiertos de plata. Solo roble pulido, suaves manteles blancos, flores silvestres en frascos de vidrio y gente que importaba. Elena llevaba un sencillo vestido blanco que ondeaba cuando caminaba. Su cabello dorado estaba trenzado holgadamente, salpicado de nubes. Mateo estaba de pie con una camisa a medida con las mangas arremangadas hasta los codos, un anillo de madera en el dedo y un vago rastro de aserrín bajo las uñas. Se sentía bien. Durante los votos, rieron más de lo que lloraron. Cuando se les pidió que hablaran desde el corazón, Mateo tomó las manos de Elena y susurró: «Doy el sí, acepto a cada versión de ti. La silenciosa, la fuerte, la chica con pastel bajo las uñas y fuego en el alma». A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se quebró. Sonrió y dijo: «Sí, acepto. Al hombre que construyó una vida con sus manos y sanó la mía con su corazón». Los aplausos fueron atronadores, aunque la lista de invitados era pequeña. Más tarde, durante la recepción, celebrada en el corazón del viejo taller, Mateo paseó a Elena por el espacio como si le estuviera mostrando un sueño hecho realidad. «Hiciste que este lugar se sintiera diferente», dijo, «como si ahora respirara». Elena se apoyó en él. Siempre tuvo un corazón. Solo necesitaba que alguien escuchara sus latidos. Mientras el sol de la tarde se derramaba dorado por las ventanas, los invitados disfrutaban de rebanadas de pastel casero, su receta, su diseño. En un rincón tranquilo había una mesa de madera diferente a cualquier otra, pequeña, íntima. Sobre ella, un pastel redondo, glaseado con sencillez, 2 velas ya encendidas. Elena condujo a Mateo hacia ella. «Sla, que se manusustisa, esuela tiki-kiti-tiri enala, te ipintiwiledel». Lo miró, sus ojos llenos de algo más que travesura, algo resplandeciente.
El próximo cumpleaños, dijo, tomando su mano y guiándola suavemente hacia su vientre. Necesitaremos una tercera vela. Mateo se quedó helado. Sus ojos buscaron los de ella. Ella asintió. Él miró su mano sobre su estómago. Luego, lentamente, sin palabras, cayó de rodillas. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, enterró su rostro contra su vientre y la abrazó como si pudiera escaparse si la soltaba. Cuando se levantó de nuevo, sus ojos estaban húmedos. No de pena esta vez, no de dolor, de asombro. Le besó la frente con reverencia, como si fuera lo más suave que hubiera tocado jamás. A su alrededor el ruido se desvaneció. El taller se desdibujó, y todo lo que quedó fue la mesa, un pastel, 3 velas, Mateo, Elena y una tercera llama parpadeante, y la suave línea de cierre pronunciada por Elena en voz en off. A veces está. Satniti, no. El artículo, el asiento que tomas por error, es exactamente donde estabas destinado a estar. ¿Te está aquí? Es que si esta historia tocó tu corazón, te hizo sonreír o te recordó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, no olvides darle me gusta para mostrar tu apoyo. Y si crees en historias que sanan, historias que importan, suscríbete a Historias que tocan el alma. Y únete a una familia en crecimiento que siente profundamente, ama con ternura y nunca pierde la esperanza. Compartimos más que cuentos. Compartimos momentos que perduran. Hasta la próxima, sé amable, mantente presente y recuerda, a veces el asiento equivocado te lleva al alma correcta.